Buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en la grabación de este podcast, Amadas por Cristo. Soy Cristina, su amiga y servidora, y pertenecemos a la Iglesia Gilgal. En este podcast hemos estado hablando de mujeres de la Biblia, y el día de hoy vamos a conocer algunas características de esta mujer que el día de hoy veremos como Abigail. La historia de Abigail la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Y el día de hoy veremos algunas cosas que podemos aprender de esta mujer. Abigail su nombre significa el padre salta de júbilo o gozo del padre también, o podríamos resumirlo también como fuente de alegría. Abigail estaba casada con Nabal, del linaje de Caleb, y pertenecía a una importante tribu del sur de Israel y vivían en el desierto de Maón. Y en Maón, dice la palabra de Dios, en 1 Samuel 25, 2 y 3, la parte A, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Bien, Nabal, por otro lado, recordemos que en el antiguo Israel el nombre de una persona estaba ligado a su carácter o a características físicas. Y en hebreo el nombre de él significa cosas bastante feitas. Significa insensato, tonto. A veces se utiliza una palabra todavía más fuerte. Hombre necio, áspero, de mala actitud y conducta, contencioso, malagradecido, duro, que no entiende de razones. Entonces, por todo lo anterior, es una persona causante de problemas en el hogar, en la familia y en la comunidad. Y dice en el versículo complementario en 1 Samuel 25:3, pero el hombre era duro y de malas obras del linaje de Caleb. Entonces, su nombre, por tanto, adquirió, pudiera ser su nombre o más bien un apodo. Como la insensatez de Nabal, podemos decir más que nada que radicaba en no tener temor de Dios, porque sus actitudes no eran buenas. Bien, ahora podemos preguntarnos, ¿qué hacía Abigail casada con una persona así? Y bueno, pues hay muchos matrimonios de este tipo. Recordemos que en la antigüedad y sobre todo en la cultura hebrea, el cónyuge era elegido por el padre de la muchacha, después de recibir una oferta formal de matrimonio. Y tal vez el detalle de que Nabal era un hombre rico haría que esa oferta pudiera ser más apetecible o inclinar a la balanza en favor de él. Y realmente también la dote que se ofrecía al padre, etcétera, etcétera, eran datos importantes que tomaba en consideración. La mujer, la hija, no tenía muchas posibilidades de negarse. A algunos casos se les permitía. Finalmente la hija obedecía a su padre y se casaba. Ahora también podemos pensar lo siguiente: a veces mientras no estamos en una relación, en un matrimonio, lo vemos en nuestra vida, siempre mostramos nuestra mejor cara, hasta para un trabajo mostramos nuestro mejor currículum, nos contratan o iniciamos una relación y luego ya que estamos dentro, que tenemos la cosa segura, entonces mostramos nuestra verdadera cara. La historia comienza así. Las ovejas de Nabal, hablamos que era un hombre muy rico, estaban siendo esquiladas. La esquila era una actividad en la que se solía celebrar una fiesta al final por la cosecha obtenida. Y esta pues representaba beneficios para el propietario. Entonces nos narra continuando en el capítulo 25 y dice: y oyó David en el desierto
que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: pasa a ti y pasa a tu familia y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán: hallen por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Decíamos anteriormente que al final de la esquila se celebraba unas fiestas. Entonces, dice, David había sido pastor antes de haber sido ungido por Samuel para ser el segundo o continuar después de que Saúl terminara su reinado. Fue ungido por Samuel para que fuese el próximo rey de Israel, ya lo dijimos, pero aún no había ascendido al trono. Y esto era debido se encontraba en el desierto debido a que tuvo que huir de la presencia de Saúl. Lo vemos en capítulos anteriores, quien debido a los celos que sentía hacia David, debido a la fama que él tuvo y al que era un buen soldado, quiso matarlo en más de una ocasión. Entonces David, que respetaba mucho a Saúl y que le era leal, mejor huyó de su presencia y se anduvo escondiendo en el desierto en cuevas. Y ahí se le fueron reuniendo una cantidad de personas, de hombres, que huyeron también debido a los problemas que estaban teniendo. La Biblia nos habla de endeudados y amargados de espíritu, que habían huido y se habían reunido con David debido al mal gobierno de Saúl. Los hombres de David habían protegido a estos pastores de Nabal cuando ambos grupos, los de Nabal y David, estuvieron juntos en el desierto, y eran frecuentes las incursiones de los filisteos. Habiéndose enterado de que Nabal estaba esquilando las ovejas, preguntó sobre la posibilidad de que sus hombres se unieran a esas festividades. Y David esperaba que su bondad, al haber cuidado a los pastores y los sirvientes de Nabal, pues fuera correspondida con la hospitalidad de Nabal. Un punto a considerar y entender: la hospitalidad era el valor sociocultural más importante de aquella época, y la petición de David no representaba realmente ningún sacrificio para Nabal, porque era muy rico. Sin embargo, la respuesta de Nabal a la petición de David fue bastante pesadita. Bien, continúa el capítulo, dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy huyen de sus señores. ¿He de tomar yo mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Eso lo encontramos en el versículo 10 y el 11. En fin, David no pidió un pago específico por el servicio prestado, dado que era como ya un ejército. Simplemente apeló a la generosidad de Nabal. Tenía derecho a ese pago, pues era una costumbre. Quizás para nosotros podamos pensar: ay, oye, ¿qué pasado? Pues tenía derecho Nabal a no darle, porque le tenía que dar, pero volvemos a lo mismo, era una costumbre, la hospitalidad era realmente sumamente importante en esa sociedad. Y volvemos a lo mismo. Estos hombres habían protegido a sus ganados y a sus sirvientes de los forajidos que anduvieron por ahí, de otras tribus que habitaban en el desierto. Y hay algo bien importante e interesante que este hombre dice: todo lo veía como suyo, como que si él hubiera ganado todo y nadie tuviera derecho a compartir. Recordemos que Dios
en su palabra nos dice que Él nos va a bendecir para también nosotros ser un canal de bendición y que nada de lo que tenemos nos pertenece realmente, porque el mundo y todo lo que en él hay es de Dios. Nabal no solamente se negó a dar provisiones o convidarlo a las fiestas, pues pudo nada más invitarlo a la fiesta, duraban varios días, sino que su respuesta fue un insulto directo a David, calificándolos de siervos rebeldes que habían huido de su amo, lo cual era totalmente falso. Bien, la historia nos dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras, en el versículo 12. Los hombres regresaron hacia David, donde él se encontraba, y le hicieron saber la contestación de Nabal, lo cual provoca en David una reacción muy violenta, y que se enfureciera de tal manera que él tomara una decisión apresurada y decidiera ir a vengarse y destruir a Nabal y todo lo que él tenía. Entonces David dijo a sus hombres en el versículo 13, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron a otros 200 con el bagaje. Ahora sí que había un problema en esta situación. Recordemos lo dicho anteriormente, la hospitalidad en ese tiempo era uno de los valores más importantes en esa sociedad. No solamente la hospitalidad, para Dios también la generosidad es importante. Porque nos dice la palabra, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nos dice claramente que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y es para ayudar o ser un canal de bendición. Dice, para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad, o sea, para dar, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Anteriormente veíamos a un Nabal, mi casa, mi pan, y aquí nos dice que todo es de Dios y que lo tengamos para que tenemos que ser agradecidos y ser liberales. La liberalidad implica dar y no dar apretadito, dar grande. Uno de los criados, continúa el versículo, nos dice, el capítulo, uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. La palabra saherir significa herir, humillar, ser áspero, cruel, muy duro, o mortificar con una reprensión maligna. Y aquellos hombres, dice el sirviente, han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y aquí continúa diciéndole algo bien interesante. Dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Eso lo vemos en el versículo 14 y 16. En resumen, como dijimos anteriormente, ahora sí que estamos hablando de un problema. Hablamos de un matrimonio problemático, pero hay de problemas a problemas en cualquier relación matrimonial, laboral, etc. Aquí algo que podemos aprender de la historia al estudiar a Abigail es cómo manejamos las relaciones difíciles y las situaciones críticas o difíciles de nuestra vida. Al estudiar a Abigail vemos lo que la Biblia dice de ella, dice de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Muy bien, la hermosa apariencia podemos entenderla a la perfección. Y en la Biblia son pocas las mujeres que hablan de la apariencia de la mujer, porque a final de cuentas a Dios lo que le interesa es nuestro interior. Bien. La hermosa apariencia la entendimos a la perfección, pero el buen entendimiento significa
que la persona en cuestión es sensata, prudente, cuerda o de buen juicio. Y por estas características es que uno de los sirvientes, al ver el peligro que se avecinaba, se acercó a ella. Hablábamos de que Nabal era duro y era difícil de hablar con él. Y en la vida se nos presentan situaciones con nuestros jefes, con los esposos, en los cuales hay personas con las cuales son difíciles de tratar y hablar con ellas es difícil. La palabra de Dios dice que la mujer sabia su casa edifica, mas la necia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eso quiere decir que nuestras obras dentro y fuera de nuestro hogar destruyen relaciones y destruyan todo lo que hagamos, hasta nuestra propia vida. Dice también en el versículo que sigue, el que camina en su rectitud, en Proverbios 14:1-3, dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Esto está hablando de necedad. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Las personas sensatas son racionales y prudentes. Actúan de la manera más honesta que les es posible, fundamentando sus decisiones y acciones en la verdad. Actúan con calma, evitando caer en la negación. Y por otro lado, también consideran la proporción de la situación. O sea que hay cosas que verdaderamente son urgentes o son importantes. Y no pierden el control. Siempre que vemos películas de mujeres, aquí podemos entender que no todas somos así, que Dios nos ha puesto un cerebro y que a pesar de que la mujer somos muy emocionales, podemos no perder el control, o vemos a mujeres totalmente perdiendo el control por cuestiones que a veces son tontas o que no son tan complicadas y conflictivas. Bien, decimos que esta persona no pierde el control y responde de una forma adecuada a la situación que le aqueja. Algo muy interesante que podemos aprender en el transcurso de la vida y en la madurez de toda mujer, pero sobre todo de toda mujer que es una sierva de Dios. No podemos decir, es que yo soy así y ya. No, tenemos al alcance una fuente inagotable de consejos y de formas de que podemos seguir madurando, y de esto hemos hablado en los anteriores podcasts. La Biblia habla en Proverbios de 3 tipos de personas problemáticas para que veamos quienes, a veces porque nos miran feo ya estamos haciendo un drama. Así a veces somos las mujeres, perdón, no quiero entrar en conflictos, pero a veces somos así. La Biblia nos habla de 3 tipos de personas realmente problemáticas: los burladores, los simples y los insensatos. Los burladores son rebeldes contra Dios, y aquí también cabemos las mujeres. No se ocultan de nadie para manifestar su posición a todo el mundo, y hoy en día estamos viendo estas cuestiones en la televisión a cada rato y lastimosamente en mujeres. Burlándose de todo lo que Dios representa. Bien, los simples, este es otro tipo de personas, viven sin pensar en nada que no sea su comodidad. No tienen interés por cambiar o por mejorar o por salir de su comodidad. Son flojos mentalmente hablando o emocionalmente hablando en hacer cambios en su vida, o son también en el aspecto espiritual flojos para buscar la intervención de Dios en su vida. Los necios, aquí hablamos de un hombre necio, pero también de mujeres necias. Los necios o insensatos son personas que no carecen de inteligencia, pero han decidido vivir bajo sus propias reglas, independientes de Dios. No que no crean en Él, sino que desechan todo consejo, y es por eso que el criado, volvemos a repetir, acudió a ella y le dijo: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Esto lo vemos en el versículo 17. Ella, Abigail,
actúa con serenidad, no corrió delante del marido a hacerle un drama para decirle, ya ves, mira lo que hiciste. No, se quedó pensando, ella lo conocía, sabía a qué podía enfrentarse. Sabiendo lo que decía, actúa con serenidad, sabiendo lo que debía hacer en un momento crítico. Aquí estamos hablando de una situación crítica porque había un decreto. Para resolver los conflictos que la vida le presenta, ya actuó en consecuencia. Al estar casada, es copartícipe de la suerte de su esposa, de su esposo, e igual al contrario, y es responsable también de las decisiones que él tome, aunque las haya tomado sin consentimiento. Esto nos lleva a pensar que todas las decisiones que tomemos afectan e impactan a nuestro matrimonio, a nuestros hijos y en el trabajo también a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a nuestros padres en el caso de una situación así. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Somos enseñables nosotras? Esto es algo que podemos aprender. Bien, vemos a una mujer hermosa, sabia e inteligente, unida a un hombre difícil, en una situación difícil, más bien crítica. Pero ahora había una sentencia y había un decreto. Eso ya estaba dictaminado. Podría haber estado cansada de él y decirse a sí misma, es la oportunidad para liberarme de este problema, o sea, de su esposo y de la relación que tenía con él. Pero no solo su esposo sería destruido, sino toda la casa de él, y ella estaba incluida ahí. A lo largo de toda la Biblia vemos la protección de Dios y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Lo vemos en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y van por el desierto, y Dios, al igual que David protegió a los criados de Nabal, dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Y dice, y ha enviado a sus siervos. Algo que podemos reflexionar es, a lo largo de toda la Biblia, Dios ha enviado a sus siervos una y otra vez para advertirnos del peligro de no escuchar su llamado y desoír su palabra. Y esto va para Nabales y para Abigailes. Y es que tenemos un verdadero problema, todos y cada uno de nosotras, el pecado. Y hay una sentencia dictada contra nosotros. En cuanto a Dios, dice la Biblia en Salmos 18:30, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Bien, aquí podemos decir que Abigail, ¿qué decisión tomó? Dice, no, Abigail, a pesar de vivir con un hombre de mal carácter y difícil de tratar, aquí no estamos hablando de que él actuara de forma violenta físicamente contra ella, sino en su carácter, sino que al no tomar en cuenta a Dios estaba en serios problemas y las decisiones que tomaba las tomaba por su cuenta y afectaban en todos los sentidos en la vida de su familia. Aún así, ella optó por actuar en favor de la casa de su esposo y suya propia para interceder por la vida y la salvación de todos ellos. Abigail se apresuró a salir a encontrarse con David y su ejército tomó vino, pan, uvas, pasas y tortas, higos, etcétera, etcétera, y los cargó sobre sus asnos porque estaba determinada a impedir que fueran destruidas. Después de todo, estos varones no solamente eran los criados y parientes de Nabal, sino también eran los de ella. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.